Me citaron a la sala 3 sin previo aviso. Cuando entré, el aire sabía a pólvora. Él ya estaba ahí, con su carita de niño mimado, flanqueado por la jefa de recursos humanos, esa que siempre huele a mandarina podrida y poder malentendido. Ni siquiera me dejaron sentarme. Vamos a bajarte el sueldo hasta que publiques una disculpa pública por hacer sentir incómodo al hijo del jefe, gritó ella, así, en mayúsculas, como si me estuviera tatuando la humillación en la frente. Él solo bajó la mirada, pero no de vergüenza, de fastidio, como si se le hubiera calentado la leche de almendras y alguien tuviera que pagar por ello. Me quedé callada, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía demasiado. Mi silencio en ese instante no fue debilidad, fue mi archivo comprimido abriéndose mentalmente, línea por línea. Cada autorización ilegítima, cada firma falsa, cada correo reenviado por error. Mi silencio fue una sentencia que todavía no habían entendido. 11 años llevaba en esa empresa. Cumplimiento normativo, auditoría, procesos internos. Casi nadie sabía lo que hacía exactamente, pero todos respiraban tranquilos porque yo existía. Era esa sombra que validaba los permisos, que cruzaba datos cuando nadie más quería levantar polvo, que se comía las reuniones con finanzas y legal para evitar que a alguien se le ocurriera lavar dinero sin querer. Pero, desde que llegó el nuevo príncipe heredero, la empresa dejó de operar con lógica. Las juntas se convirtieron en desfiles de ego y mis reportes empezaron a acumular telarañas en bandejas que ya no respondían. Primero, dejaron de incluirme en los grupos clave de decisión. Después, me empezaron a asignar tareas absurdas, revisar facturas duplicadas a mano, archivar correos impresos, actualizar manuales viejos que nadie leería jamás. Es para que no te sobrecargues, decían. Mientras tanto, el hijo del jefe aparecía en todos los taros comunicados internos como nuevo líder de transformación operativa, un título tan vacío como su currículum. No tenía experiencia, no conocía los sistemas, no sabía qué era una matriz de riesgos, pero tenía una sonrisa blanca, un inglés con acento de Miami y una mamá que organizaba brunches con la junta directiva. Yo observaba y registraba, porque aunque ya no era bienvenida en las reuniones, seguía teniendo acceso. Mis permisos no habían sido revocados. Grave error. Seguí documentando todo como si nada, como si el castillo no estuviera a punto de derrumbarse. Tenía una copia de cada informe irregular, cada modificación de última hora, cada firma aprobando proyectos que no existían. Y, lo más jugoso, los pagos autorizados desde su usuario a cuentas que no coincidían con ningún proveedor registrado. Lo más triste y patético es que ni siquiera intentaron disimular. Cuando me acusaron de haberlo intimidado, usaron esa palabra como si yo fuera una especie de gárgola corporativa. ¿Mi crimen? Hacerle preguntas básicas durante una revisión mensual de gastos. ¿Por qué este monto no tiene respaldo? ¿Quién autorizó esta transferencia? ¿Dónde está el entregable del proyecto X? Nada más. No levanté la voz, no lo exhibí en público. Solo pregunté con el mismo tono de siempre. Él no respondió nada, pero al día siguiente ya tenía una cita con recursos humanos y una amenaza de reducción de sueldo. Y fue ahí cuando lo decidí. No por coraje, no por venganza, sino por higiene institucional. A veces, para protegerse, una mujer tiene que desaparecer un rato y dejar que el sistema se tropiece con sus propias mentiras. Ah, por cierto, antes de seguir con esta historia, que se pone muy buena, te lo prometo, aprovecho para decirte algo rápido. Si estás escuchando esto y no te has suscrito, hazlo ahora.
Y si le das me gusta, de verdad ayudas mucho al equipo que hace posible que estas historias salgan a la luz. Volvamos. Esa noche, al salir de la sala 3, no fui a mi escritorio. Ni siquiera pasé al baño. Me bajé directo al estacionamiento, encendí el coche y me fui. No a mi casa, ni al bar. Me fui a un lugar donde pudiera ver todo con calma, sin cámaras, sin testigos, una laptop prestada, una conexión segura y tiempo. Mucho tiempo para preparar lo que venía. Porque cuando las cuentas se bloquean, no siempre es porque alguien se equivocó. A veces es porque alguien, por fin, decidió corregir las cosas, desde adentro. Fue tan absurdo que por un segundo creí que era una cámara escondida. En serio. Esperaba que en cualquier momento saliera algún idiota con un micrófono diciendo «Estás en una broma corporativa», porque no podía ser real. Pero no. Era la realidad. Y la realidad tenía forma de una gerente de recursos humanos que se tomaba demasiado en serio su esmalte color carne y su poder prestado. «Claudia, nos preocupa tu tono», dijo, como si pronunciara una acusación grave. ¿Mi tono?, pregunté, sin levantar la voz. Ni siquiera estaba segura de qué querían decir. En la última reunión con Santiago, él se sintió intimidado. Santiago. Así le decían al proyecto fallido con piernas, el hijo del jefe. Líder estratégico en formación, según su firma de correo, con su trajecito planchado por mamá y su pulsera roja de buena vibra, Santiago no sabía distinguir un archivo de Excel de un documento PDF. Pero eso sí, tenía la piel más delgada que una oblea. Bastó con que yo hiciera 3 preguntas en voz neutral. ¿Dónde estaban los informes? ¿Quién firmó las autorizaciones? ¿Y por qué había facturas duplicadas? Para que al día siguiente amaneciera la alerta. Reunión urgente con recursos humanos. Aquí nadie te acusa de nada, continuó ella como si me estuviera haciendo un favor. Solo creemos que sería positivo que publiques una disculpa. ¿Disculpa por...? Seguí preguntando, sin emociones. ¿Por el malentendido? Por haber generado tensión, por haber hecho sentir incómodo a Santiago, enumeró como si estuviera leyendo la lista del súper. ¿Y si no lo hago? Ella no respondió. Solo abrió una carpeta y empujó un papel con la mano perfectamente manicura. Un aviso de reducción de sueldo del 27%, por ajuste presupuestal derivado de incidentes interpersonales. Ni siquiera lo miré 2 veces, asentí. Me levanté y me fui. Porque lo que no entendieron, ni ella ni su niñato intocable, es que no me estaban quitando dinero. Me estaban dando permiso. Permiso para desaparecer. Para no volver a validar ni un solo pago más. Para no firmar nada. Para que todo lo que alguna vez protegí con protocolos se expusiera por omisión. Afuera hacía calor. Ese calor pegajoso de oficina mal ventilada, de fin de quincena con nóminas mal hechas. Caminé hacia mi escritorio en silencio, con el papel todavía en la mano. Lo doblé sin verlo y lo dejé junto a mi taza de café. Sabía que nadie lo tocaría, porque todos sabían quién era yo, aunque se hicieran los desentendidos. Los ojos de los demás evitaban el contacto. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo se había roto. Y yo también. Esa tarde no me despedí de nadie. Solo abrí la pantalla de mi computadora una vez más y me quedé viendo las carpetas. No para trabajar, solo para recordarme a mí misma cuántas cosas habían pasado por mis manos, cuántas irregularidades había tapado con buena fe, cuántas veces confié en que las cosas mejorarían. Me desconecté del sistema, cerré la sesión y cuando salí del edificio supe que no volvería como la empleada fiel. Si regresaba, sería como la prueba viviente de que nadie debería patear a quien conoce todos los esqueletos del armario,
especialmente cuando esos esqueletos están ordenados alfabéticamente y firmados. Volví a encender mi laptop a las 2:14 a.m. El edificio estaba oscuro, pero yo no estaba ahí. Esa noche no dormí en casa, ni en la de nadie. Me quedé en un cuarto rentado por horas, sin cámaras, sin preguntas, sin vecinos. Solo yo, una silla incómoda y la pantalla azul de inicio del sistema de cumplimiento que todavía no había sido revocado. Mi clave seguía funcionando. Ese fue su segundo error. El primero, claro, fue pensar que yo era una burócrata más, una pieza reemplazable en la maquinaria. Pero yo era la persona que validaba cada engranaje. Y esa noche lo confirmé por última vez. Primero abrí los logs de actividad. 73 accesos irregulares en menos de 3 meses. Desde la cuenta de Santiago, desde su correo personal, incluso desde una IP registrada en un café coworking. Las fechas coincidían con viajes que él mismo había presumido en Instagram. Negocios en Cancún, workation en Tulum. En cada uno de esos accesos, aprobaciones de fondos, transferencias, autorizaciones a terceros sin firma legal. Después, abrí el módulo de proyectos. Revisé los expedientes de 3 iniciativas que jamás habían llegado a comité. Una de ellas, Proyecto Aurora, tenía informes de avance, con firmas escaneadas. Lo supe porque una de las firmas era mía. Y yo jamás firmé ese PDF. Seguí con las órdenes de pago. 61 movimientos aprobados desde cuentas internas hacia beneficiarios sin RFC válido. Y lo peor, muchos de esos fondos estaban justificados con cotizaciones emitidas desde correos de dominio falso. Bastaba ver el detalle. No era proveedorab.com, era proveedorapps.com. La letra C en cirílico. Un truco viejo, vulgar, torpe. Cada hallazgo lo agregué a un solo archivo comprimido, con estructura lógica. Carpetas por mes, por tipo de falta, con documentos fuente y trazabilidad de usuarios. Todo firmado digitalmente con las herramientas que yo misma había solicitado a TI cuando aún confiaban en mí. El archivo pesaba más de 1.2 GB cuando lo cerré. Lo nombré como algo anodino. Reporte general archivo.zip. Nada llamativo, nada sospechoso. Solo un archivo más en una carpeta que ya nadie revisaba. Y lo dejé ahí. No lo mandé, no lo imprimí, no lo subí a ninguna nube. Solo lo guardé. En una USB sellada, en una chaqueta vieja, en una mochila que no se vería rara en una estación de autobuses. A las 4:43 a.m. apagué la laptop. Saqué el chip de mi celular. Guardé todo en una bolsa y salí. Caminé 2 cuadras hasta un Oxxo, compré una botella de agua y me quedé sentada viendo pasar los coches. Esa madrugada no tenía cara de fuga. Tenía cara de renuncia. Renuncia a seguir fingiendo que las reglas existían. A seguir validando un sistema que premiaba al incompetente por tener apellido, mientras castigaba a los que sabíamos hacer el trabajo. A las 6:00 en punto, abordé un autobús rumbo a otro estado. Nadie supo a dónde fui. Nadie me buscó. Nadie tuvo tiempo de alarmarse, porque cuando el caos llegó, y lo hizo, todos estaban demasiado ocupados apagando incendios que ellos mismos habían encendido. Y yo, por primera vez en años, respiré sin que nadie me pidiera permiso para existir. El primer correo lo recibió Finanzas a las 07:12 de la mañana. El asunto decía: revisión de cumplimiento interno, documentación adjunta. No tenía firma, ni remitente reconocible, solo un dominio raro con doble guión bajo. Nadie supo de dónde había salido exactamente, pero lo abrieron igual, porque venía dirigido con nombre y apellido al CFO. El archivo adjunto estaba comprimido y protegido por contraseña. En el cuerpo del mensaje, una sola línea.
Los datos hablan por sí solos. Código, cumplir 2021. El CFO, un tipo que usualmente llegaba después del segundo café y antes de que empezaran los chismes de pasillo, ese día ya estaba gritando a las 07:23. Lo vieron salir de su oficina con el rostro descompuesto, sosteniendo su celular como si fuera un detonador. La primera reacción fue cerrar accesos, suspender operaciones no críticas y mandar un correo urgente a legal. La segunda fue entrar en pánico cuando alguien notó que no podían acceder a varias cuentas bancarias corporativas. Las cuentas no estaban vacías, estaban bloqueadas, congeladas por movimientos inconsistentes, según la notificación automática del sistema. El CFO pidió a gritos a tecnología una auditoría express. Alguien del área, aún medio dormido, sugirió revisar quién tenía autorizaciones activas en el sistema de fondos y cumplimiento. Y ahí apareció mi nombre. C. Gómez, nivel de autorización 5, activo. Un silencio incómodo recorrió la sala. El CFO se pasó la mano por la cara como si quisiera borrarse los últimos 5 minutos. Todos sabían que yo no estaba en la oficina. No desde el día anterior. Pero nadie, absolutamente nadie, se había tomado la molestia de revocar mis permisos. Uno de los analistas sugirió eliminar mis accesos por precaución. La jefa de recursos humanos se negó en seco. Dijo que no podían tocar nada sin el visto bueno de legal, que mi caso todavía no estaba cerrado formalmente, que sería un riesgo legal si intervenían en mis credenciales sin proceso. El correo seguía circulando. Alguien lo reenvió a dirección, luego a jurídico, luego a operaciones. A las 8:00 ya había llegado a media empresa. No era un correo cualquiera. El archivo contenía facturas, autorizaciones, movimientos contables, incluso capturas de pantalla de accesos irregulares. Todo perfectamente ordenado. Todo con marcas de tiempo. Todo con firmas. A esa hora, Santiago no había llegado, ni contestaba el celular. Un rumor empezó a crecer entre los pasillos, que alguien había entregado pruebas de fraude interno, que el niño bonito estaba en el centro del huracán, que todo lo que siempre se había sospechado ahora estaba documentado, que alguien con acceso profundo, había hecho una auditoría sombra y había dejado todo al descubierto. Y aunque no había ni una sola referencia directa a mi nombre en los documentos, todos sabían que era mi forma de ordenar las cosas. Cada carpeta llevaba una nomenclatura que solo yo usaba. Cada PDF tenía la estructura exacta que yo aplicaba desde hacía años. Cada hallazgo estaba narrado como un dictamen clínico, sin adjetivos, sin escándalos, solo hechos, precisos, letales. Nadie se atrevió a abrir más correos ese día. Nadie quiso mover una coma sin supervisión. Pero todos, sin excepción, sabían lo mismo. El fantasma que habían querido borrar aún estaba firmando documentos. El segundo correo llegó a las 10:41 am. Esta vez no era anónimo. Venía desde una cuenta interna del dominio corporativo con el nombre genérico de Seguimiento Auditoría, que se había creado años atrás para pruebas internas y nunca se desactivó. Nadie recordaba quién la había creado. Nadie recordaba haberla usado. Pero ahí estaba, con privilegios activos y acceso a toda la red. El asunto decía: confirmación documental, caso 441B, proyectos no verificados. Adjuntos, 5 carpetas, cada una nombrada con el nombre de un proyecto: Aurora, Nexos, Horizonte, Vitalis, Calypso. Dentro de cada carpeta, un expediente completo: órdenes de compra, cotizaciones, aprobaciones de pago, correos cruzados. Todo aparentemente en orden, hasta que los detalles hablaban. Cuentas bancarias sin RFC. Proveedores que no existían en el padrón.
montos fraccionados en pagos menores para no requerir doble firma. Y lo más explícito, firmas electrónicas insertadas a nombre de Santiago L., alias el hijo del jefe. Autorizaciones hechas fuera de horario laboral. Confirmaciones desde correos personales. Capturas donde él mismo solicitaba no dejar rastro o mover los fondos rápido para no levantar banderas. Lo peor no era la existencia de las pruebas. Lo peor era el sello digital. Cada documento estaba firmado con mi usuario institucional, mi firma electrónica interna, mis credenciales de revisión, lo que implicaba que yo los había validado, no en tiempo real, sino como parte de un sistema automático de auditoría. Porque incluso cuando me sacaron de los proyectos, mi módulo de cumplimiento seguía funcionando. Cada vez que alguien aprobaba algo, se generaba una revisión en segundo plano. Y ese sistema, que yo misma diseñé, seguía corriendo aunque nadie lo supervisara. En otras palabras, todo había quedado registrado, porque nadie lo apagó. Y ahí estaba el error más grande de todos, dar por muerta a la única persona que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. La gerencia se encerró en la sala de crisis. El CEO exigía explicaciones a gritos. El CFO estaba sudando a chorros. Alguien en TI, probablemente el más desesperado, intentó rastrear la IP del remitente. Y fue entonces que la bomba explotó por completo. El correo no venía del exterior, no fue enviado desde una red pública, no fue hackeado, fue generado desde dentro, desde una IP asignada a un nodo de la propia empresa, en el 7º piso, de una máquina que, según los registros, había sido desconectada hacía 3 meses, pero seguía activa en la red como en mantenimiento. Ese equipo tenía una sesión iniciada con mi usuario, no una sesión falsa, no una suplantación, mi usuario real, con permisos completos, activo. La jefa de recursos humanos casi se desmaya. Alguien preguntó, con voz temblorosa, si ya se había desactivado mi cuenta. Y ahí llegó el silencio más largo del día. ¿Por qué no? Nadie lo había hecho. Claudia Gómez, activo, último acceso, hoy 10:39 am. El archivo enviado contenía, además, un resumen final. Una tabla con fechas, montos, firmas y observaciones. En una celda, al pie del documento, una nota sin firma. La omisión también es complicidad. Ahí no importaba ya si el correo era anónimo o no. Importaba que alguien con conocimiento interno, con acceso legítimo, con pruebas imposibles de negar, estaba diciendo: miren esto, revísenlo y prepárense. Porque el incendio ya no podía apagarse, ya no era una sospecha, era evidencia, y ardía con nombres, fechas y números de cuenta. La reunión de emergencia fue convocada a las 12:08 p.m. en la sala Alfa. Esa sala, la más grande, la que usaban para recibir inversionistas o firmar contratos con champán, se convirtió en un quirófano sin anestesia. Llegaron todos: el bufete externo, los auditores, el CFO temblando detrás de sus papeles y hasta la gerente de recursos humanos con las uñas a medio morder. Y claro, el director general, ese hombre que caminaba como si el suelo le debiera respeto, que hasta hacía una semana decía frases como «el futuro de esta empresa está en las nuevas generaciones», mientras le palmeaba el hombro a su hijo en cada junta. Ahora tenía el rostro gris, pálido, hinchado. Se sentó sin saludar a nadie, pidió un café que no tocó y lanzó la primera bomba. ¿Quién filtró esta información? Silencio. ¿Quién tenía acceso? Silencio otra vez. El CFO quiso hablar, pero lo interrumpió uno de los socios del bufete legal. La pregunta correcta, dijo, seco como un contador forense, es por qué la cuenta de Claudia Gómez sigue activa y con permisos nivel 5.
La gerente de RH trató de decir que el proceso de desvinculación estaba en curso. Nadie la escuchó. Todos miraban una pantalla proyectada al fondo. El resumen ejecutivo de los hallazgos enviados por correo. Estaba ahí, en letras negras, frente a todos. Montos, firmas, fechas, desviaciones, aprobaciones fantasmas. Y una columna entera firmada por Santiago L., uno de los auditores externos, un tipo flaco con corbata torcida y cara de haber leído demasiados informes sin alma, fue al grano. Esta información no solo es grave, es jurídicamente vinculante. Si no se responde en las próximas 24 horas, tendremos que notificar a los organismos fiscales. Y entonces lo preguntó él, el CEO, el padre, el hombre que había dejado a su hijo jugar con una estructura financiera como si fuera un simulador de negocios en el iPad. ¿Dónde está Santiago? Nadie lo sabía. Su asistente no lo había visto desde el día anterior. Su celular mandaba a buzón. No había iniciado sesión en los sistemas. Su camioneta seguía en el estacionamiento, pero la cámara de entrada no lo había captado esa mañana. El director apretó la mandíbula. Se levantó y caminó de un lado a otro como un toro encerrado. Luego, con voz quebrada, miró a la gerente de RH. ¿Por qué no revocaron los accesos de Claudia? Ella no respondió. Solo tragó saliva y bajó la mirada. Y fue ahí cuando el abogado del bufete, que no solía hablar más de lo necesario, dejó caer el golpe final. El problema no es que Claudia haya enviado esta información. El problema es que ustedes no hicieron nada para impedirlo. Ella tenía acceso, tenía respaldo documental y, según las trazas del sistema, ni siquiera lo hizo de forma ilegal. Su cuenta seguía activa. Firmó como siempre, y nadie lo detuvo. ¿Entonces qué sugiere?, disparó el CFO, sudando como si estuviera en un sauna. Que no busquen quién fue, sino qué van a hacer ahora que todo el sistema de cumplimientos se vino abajo. Ese fue el verdadero giro. La empresa no solo tenía un escándalo, tenía un colapso institucional. Las cuentas, oficialmente congeladas por inconsistencias detectadas. Las plataformas de pago bloqueadas por seguridad. Los socios comenzaban a hacer preguntas. Y entre todo ese caos, el rostro del hijo del jefe, ese rostro que salía en los boletines internos con frases como «nuevos horizontes» y «gestión ágil», se evaporó. No estaba en la sala. No estaba en ningún lado. Como si nunca hubiera existido. Solo quedaba su firma. Y las pruebas. Las pruebas que alguien, en silencio, había dejado como migas de pan para cuando la casa se viniera abajo. El correo llegó a las 17:27 con precisión quirúrgica. Sin bulla, sin copia a nadie más. Solo para el bufete externo. Asunto. Declaración oficial. Protocolo 2.5c. Remitente. Una cuenta de correo encriptada, irreconocible. Pero el cuerpo del mensaje no necesitaba introducción. Lo firmaba yo, con mi nombre completo, mi número de empleado y el mismo estilo que durante 11 años usé para los comunicados de cumplimiento. Sin adornos, sin amenazas, con la precisión de una navaja bien afilada. Por este medio, confirmo que no he enviado ni reenviado ninguna documentación confidencial correspondiente al caso 441-B ni a ningún otro expediente relacionado con asignación de fondos. Sin embargo, confirmo que toda la documentación presentada hasta ahora es auténtica, fue recopilada durante el desempeño regular de mis funciones y se encuentra registrada conforme al protocolo 12.5.c de resguardo documental. Ese párrafo bastó para que la sangre de medio consejo se evaporara de golpe, porque con esa frase desligaba cualquier intencionalidad. No admitía haber filtrado nada, pero tampoco podía ser desmentida, y lo más importante, validaba la evidencia, como un perito
que no dice quién apretó el gatillo, pero sí confirma que el arma es real. Más abajo, el segundo párrafo apretaba la soga con educación implacable. Cabe señalar que, al momento de mi salida, mis credenciales no habían sido revocadas. Cualquier uso de mi perfil, accesos o firma digital posterior a esa fecha recae exclusivamente en el área responsable de seguridad de sistemas y administración de accesos. Agradezco la atención brindada. Atentamente, Claudia Gómez. No hacía falta decir más. El mensaje se leyó en voz alta en la sala del bufete. Según contaron después, nadie respiraba. Era la jugada perfecta. No me había declarado culpable de nada, pero tampoco me estaba escondiendo. Me limitaba a recordarles lo que ellos mismos ignoraron por arrogancia, que en esta empresa las llaves las tenía quien menos ruido hacía, y que despedirme sin cerrar la puerta fue su idea, no la mía. El socio legal pidió que se confirmara el hash de los documentos. Coincidía con los respaldos del sistema. Todo era auténtico. Todo estaba sellado con mis permisos. Nadie podía decir que fue alterado. Y como mi firma aún era válida, los documentos tenían ante la ley el mismo peso que una auditoría oficial. La frase que quedó flotando en la sala, según el rumor que corrió después, fue una de esas joyas que solo un abogado sin hambre puede soltar con frialdad quirúrgica. No se trata de una filtración, se trata de un cumplimiento post-mortem. Mientras ellos intentaban entender qué significaba eso, yo miraba el atardecer desde un hotel discreto en una ciudad donde nadie me conocía. La laptop estaba apagada. El celular, en modo avión. Solo tenía encendido el televisor de la habitación, sintonizado en un canal local donde una conductora leía noticias que no tenían nada que ver conmigo. O eso pensaban, porque mientras se preguntaban cómo rastrear el origen del correo, nadie notó que en la terminal de usuarios del sistema de auditoría mi nombre seguía apareciendo en gris. No como activa, no como revocada, sino como sin cambios. El comunicado interno salió a las 08:46 de la mañana siguiente. No hubo foto, no hubo despedida. Solo una línea seca, redactada por legal y aprobada por el director general en persona. Santiago L. ha decidido concluir su ciclo profesional en la organización por razones estrictamente personales. Agradecemos su contribución y le deseamos éxito en sus próximos proyectos. Nadie respondió ese correo. Nadie dijo «suerte, bro», ni usó emojis de aplausos. En los pasillos, el silencio era espeso. La ausencia del hijo del jefe se vivía como cuando retiran una pieza clave de Jenga. Nadie quiere tocar el resto por miedo a que todo se venga abajo. Porque todos sabían, todos, que su salida no era un final. Era la alarma silenciosa de que algo más grande se había movido. La gerencia no tardó en reaccionar. A las 10:15 se convocó al área de cumplimiento a una revisión estructural integral. En otras palabras, una purga. Varios puestos fueron reconfigurados. Algunos gerentes renunciaron voluntariamente. Y los nuevos jefes llegaron con una misión clara: reconstruir desde los escombros. Pero el detalle más interesante no apareció en ninguna circular. Apareció en el backend del sistema de accesos, cuando uno de los nuevos ingenieros intentó hacer limpieza general. ¿Eliminamos este perfil?, preguntó, señalando una línea gris que decía C. Gómez, nivel 5, sin cambios. Hubo un silencio. Luego, alguien, no se supo quién exactamente, respondió: «No, déjalo. Esa línea quedó ahí, intocable». Como si al tocarla pudiera activarse algo que nadie quería enfrentar. Incluso se agregaron permisos especiales para que ningún usuario pudiera modificarla sin doble validación externa. Una especie de
zona de respeto digital. Porque aunque ya no estaba, yo seguía existiendo en el sistema. Y el sistema lo sabía. Días después, en una sesión interna de capacitación sobre riesgos y protocolos, un nuevo documento empezó a circular. Política de validación Claudia Gómez, caso de estudio 441b. Era oficial. Yo me había convertido en procedimiento, en norma, en advertencia. Ese documento explicaba, punto por punto, cómo una empleada invisible, apartada, ignorada, desacreditada, había logrado activar una de las auditorías internas más contundentes de la historia de la firma sin violar una sola regla, sin usar ninguna contraseña ajena, solo con las herramientas que le habían dado, y que nunca se molestaron en quitarle. El nuevo encargado de cumplimiento lo resumió así, frente a su equipo. El error no fue técnico, fue de soberbia, y en los corrillos, en voz baja, se decía lo que no podían poner en actas, que el fantasma de Claudia ya no era solo una leyenda de oficina, era una lección grabada en los servidores, en las pólizas, en los nervios de todos los que alguna vez firmaron algo sin leerlo. Porque ahora, cada vez que alguien intentaba aprobar un gasto sin respaldo, aparecía un aviso discreto en pantalla. Este procedimiento será registrado bajo la política C. Gómez. ¿Desea continuar? La reunión fue a puerta cerrada, sin asistentes, sin grabaciones, sin actas oficiales, solo los miembros del consejo, el socio principal del bufete, el nuevo jefe de cumplimiento y el eco de lo que acababa de ocurrir. El abogado habló primero, frío, metódico, con esa voz que no tiembla ni cuando anuncia una bomba. Desde hoy, ningún procedimiento crítico, ni pagos mayores, ni transferencias entre filiales, ni aprobaciones de proyectos estratégicos, podrá ser validado sin pasar por la auditoría interna. Hubo un murmullo breve, una respiración contenida, y luego la segunda frase, la que nadie vio venir. Y esa auditoría no puede ser modificada sin el visto bueno de la asesora externa de integridad estratégica. ¿Quién?, preguntó el director general, sabiendo perfectamente la respuesta. El abogado solo giró la carpeta. En la portada, un nombre impreso. C. Gómez, no Claudia. No ex empleada. No la que nos metió en esto. Solo asesora externa de integridad estratégica. C. Gómez. Sin fotografía. Sin dirección física. Sin teléfono directo. Un cargo que no existía en el manual de la empresa. Creado ex professo. Intocable. Por recomendación legal. Porque removerme ahora, después de todo, sería como dinamitar la única prueba de que habían reaccionado a tiempo. Una silla vacía, con poder absoluto. No tenían idea de dónde estaba. Y lo irónico es que no necesitaban saberlo. Mi firma, mi criterio, mis registros, ya eran más valiosos fuera que dentro. Porque ahora yo no era una empleada. Era una condición legal, un precedente, una advertencia. En todas las salas de junta apareció un nuevo cartel. Discreto, blanco, marco de acrílico, letras negras, sin logo ni firma. Solo una frase. Nunca amenaces a quien firma las auditorías. Desde entonces, nadie volvió a mencionar mi nombre en público, pero lo susurraban, en ascensores, en pasillos, en cada junta donde alguien proponía hacer las cosas rápido. Y justo antes de aprobar algo dudoso, alguien siempre se detenía, miraba la pantalla y preguntaba: ¿esto ya lo vio? ¿Ella? La empresa siguió operando, reestructurada, vigilada, ligeramente paranoica, pero viva. Yo, en cambio, seguí a mi manera, en silencio, sin foto, sin escritorio, solo con la certeza de que, al final, lo más poderoso que hice fue no firmar nada.